va un poco más de los desarrollos psicológicos contemporáneos, de los discursos, pero bueno, por ahí algunos que no sé, no se enteran de esa nota o cuando vamos informando no están al tanto y puede ser complicado esa elección en un principio. Pero bueno, las dos cátedras tienen lo suyo interesante. ¿Qué es lo que hay que tener leído para poder resolver el TP? Bueno, Julio, ahora cuando en 1 o 2 minutos cuando estemos arrancando te van a responder bien Juan y Ramiro. Dice, yo lo que sí no estoy dando tanta bola a los teóricos, falta de tiempo, cada uno va manejando a su manera y con sus posibilidades. Guido, no, ahora estamos por arrancar. Desde la serie hasta ahora, al CIME estuvimos intercambiando nosotros, pero ya vamos a arrancar nomás. Anaí, clase 1 a 5, bueno, están respondiendo entre ustedes, muy bueno eso. Chicos, esto lo vamos a guardar, y lo estamos grabando ahora para guardarlo directamente, este contenido de la clase. Bueno, yo diría que arranquemos, chicos. Están ahí Juan y Luz para empezar a... Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Juan Isorrilla, soy un estudiante de cuarto año. Yo me dedico a dar clases particulares en la facultad y este año decidí empezar a enseñar primer año de forma gratuita. Para eso hice una página que les voy a pasar por chat el link para que puedan seguirla, que se llama Psico a Colores, donde van a encontrar en video las explicaciones de todas las materias de primer año. Todavía no pude grabar y editar todo, pero bueno, pronto va a estar. De momento ya está casi todo psicología, ya está casi todo epistemología, esta semana me voy a poner al día, y bueno, estoy bastante atrasado todavía con DPC, con filosofía y con lingüística, pero eventualmente voy a ir subiendo todo. La idea es que antes de un posible parcial, que no sabemos si va a haber parciales, pero la idea es que antes de un posible parcial esté todo subido en video para que ustedes lo tengan. La idea de estas clases es poder enseñar las cosas que todavía no están colgadas, porque si bien yo ya tengo estudiado todo, pero bueno, me lleva mucho tiempo grabar, así que no estoy pudiendo todavía ponerme al día, pero pronto lo voy a hacer. Yo hace mucho tiempo colaboro con Pulsión, si bien soy un estudiante independiente, comparto muchas de las cosas que ellos hacen, solemos trabajar juntos, yo doy clases para ellos, así que bueno, la idea de hoy era abordar este trabajo práctico de lingüística, lo voy a hacer junto con Luli, que es una ayudante de cátedra también de la materia. Son tres consignas, yo voy a abordar la primera y la segunda, ella la tercera, de todas maneras nos vamos a estar ayudando. Luli, si necesitas intervenir en algún momento, hacelo, no hay ningún problema, Nico, vos también. Eh, Dale, yo lo que te quiero aclarar, Juan, sí. y por las dudas, para que no haya confusiones, no soy ayudante. Ah, Intenté serlo, pero claro, pandemia. Así que bueno, por las claro, dudas, para que no, de no se una. confundan. Sí, claro, estabas tramitando eso, está bien. Bueno, sin más preámbulos, era simplemente eso, si podían seguir la página, van a encontrar todo lo que necesitan eventualmente, Psico a Colores, seguramente después se las esté compartiendo por WhatsApp, y bueno, podemos interactuar por ahí. La idea, este es un primer trabajo práctico que vamos a hacer, pero nuestra intención es poder abordarlos eventualmente a todos, ¿sí? Eh, Trabajarlos todos. A mí la verdad que me encanta dar clases, y bueno, por eso mi idea fue empezar a enseñar primer año en forma gratuita, porque no solo me permite ayudarlos, que la idea es ayudarlos, ¿sí? Eso, pero también, por otro lado, mostrar, visibilizar mi trabajo, ¿no? Cuando hice la presentación, en ese sentido, fui honesto, digamos. Quiero dar una mano, pero también quiero mostrar lo que hago. Así que bueno, hoy lo que vamos a hacer es trabajar el trabajo práctico de lingüística. Yo cuando planeé esta clase tenía dos opciones. La primera era trabajar todos los textos, pero me parece que ustedes no necesitan eso, correría el riesgo de aburrirlos. Por eso me voy a dedicar a decirles lo que ustedes tienen que saber para enfrentar el trabajo. Si alguno en algún momento quiere profundizar esto, con Pulsión vamos a estar haciendo también otras clases donde podemos ver los textos uno por uno, ¿sí? Pero bueno, hacerlo hoy llevaría una clase de más de 2 horas, y creo que nadie es capaz de sostener la atención durante 2 horas. Por eso la idea es ir al grano, decirles qué tienen que saber para que les resulte más fácil abordar este trabajo. La idea, la idea con esto no es quizás tanto que tomen nota de las explicaciones, porque esto va a quedar grabado, así que lo pueden encontrar después, pueden ponerle pausa al video, reproducirlo cuando quieran, sino que la idea es que tomen nota los puntos donde yo les voy a decir que van a encontrar las cosas, ¿sí? Porque mi idea, ¿cuál es? Como somos muchos,
como somos muchos en la clase, si todos copy-pastean lo que vamos a explicar acá, van a tener un trabajo muy parecido, ¿sí? Entonces, la idea es evitar un posible problema donde todos tengan un trabajo muy parecido, por eso yo armé esta clase en función de explicar todo lo que tienen que saber y decirles en qué página y en qué texto van a encontrar las respuestas. Entonces, a partir de ahí, ustedes van a ir a los textos, los van a leer y van a poder formular la propia respuesta, digamos, ¿no? O sea, yo me voy a encargar de explicarles cuáles son las respuestas, ¿sí? Pero la idea, para evitar un malentendido con la cátedra, para que dos personas no tengan un trabajo muy parecido, es que a partir de la explicación, que va a quedar grabada, insisto, ustedes puedan abordar los textos, citar a Saussure y, bueno, explicar con sus palabras lo que él quiere decir, ¿no? Para que cada uno haga su propio trabajo en ese sentido. Pero quédense tranquilos y tranquilas que la idea es facilitar las respuestas, ¿sí? Sin más preámbulos, vamos a arrancar, ¿sí? Tenemos acá tres consignas, la primera de la cual se divide en 3 puntos, A, B y C, ¿sí? ¿Qué propone el primero? Va a decir que la palabra verde deriva del adjetivo latino viridis, que significa vigoroso, vivo, joven, que a la vez proviene de virio, que es un verbo que va a significar estar en plenitud de fuerzas, ¿sí? Y que aplicado a las plantas tiene la significación de indicar que están llenas de follaje, o sea, que están verdes, ¿sí? Entonces, lo que acá está mostrando es cómo la palabra verde deriva de viridis, que a su vez deriva de virio, o sea, lo que está indicando esta parte de la consigna, el punto 1a, es que pasamos de virio, en primer lugar, a viridis y finalmente a verde. Entonces, para ir al grano y evitar alguna confusión, algún error, lo primero que tienen que tener en cuenta es que el punto A de este ejercicio primero remite a la mutabilidad, ¿sí? A la mutabilidad. Fíjense que lo que les pide el trabajo práctico es que ustedes asocien estos 3 ejemplos que les ofrece la cátedra, ¿sí? Que asocien estos 3 ejemplos que les ofrece la cátedra con diferentes conceptos de la teoría de Saussure. Entonces, bueno, un primer concepto de la teoría de Saussure que se corresponde directamente con el punto A es la mutabilidad. Yo voy a mencionar otro elemento que tiene que ver, que va a ser la arbitrariedad, ¿sí? Pero si ustedes quieren ir al grano, si quieren ser concisos y quieren decir la respuesta más relevante, si se quiere, es la mutabilidad. ¿Por qué? Porque la cátedra ya ha dado cuenta de que cada ítem puede tener múltiples respuestas, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer acá es tratar de dar la que parece más relevante, ¿no? Y en este punto, la más importante es la mutabilidad, ¿sí? ¿Mutabilidad de qué? Del signo lingüístico, ¿sí? Para entender en qué consiste la mutabilidad, de qué va la mutabilidad, es necesario previamente introducir algo sobre el signo lingüístico, ¿sí? Acá, ¿qué signo lingüístico nos están presentando? Bueno, verde, ¿sí? Y lo que estamos viendo es que este signo lingüístico verde puede mutar, ¿sí? Puede pasar de virio a viridis a finalmente verde, ¿sí? Pero antes de expresar bien lo que tiene que ver con la mutabilidad, es importante hablar un poquito del signo lingüístico porque va a dar lugar a una respuesta un poco más profunda, quizás. Teniendo en cuenta siempre que la extensión, si no me equivoco, son 1200 palabras, tampoco es que pueden poner demasiado, pero bueno, la idea es que la respuesta esté articulada de tal manera que en un futuro final ustedes también tengan algo más abarcativo, ¿sí? Lo que vamos a explicar del signo lingüístico lo van a encontrar en el capítulo que se titula La naturaleza del signo lingüístico, ¿sí? Que está en la página 164 del cuadernillo, ¿sí? Si ustedes van al cuadernillo, que después se los podemos facilitar, la naturaleza del signo lingüístico, capítulo del curso de Lingüística General de Saussure, lo van a encontrar en la página 164, ¿sí? Del cuadernillo, digamos, y yo me estoy orientando con el cuadernillo que está circulando en línea, ¿sí? Después les podemos facilitar el link, ¿sí? Lo que yo voy a explicar a continuación lo van a encontrar a partir de ahí, ¿sí? Y lo que va a decir es que el signo lingüístico es una entidad psíquica que tiene 2 caras, ¿sí? Hay una unión asociativa de 2 términos, de 2 caras, que son el concepto y la imagen acústica, ¿sí? Les recuerdo que estoy hablando del signo lingüístico para poder introducir qué implica la mutabilidad, ¿sí? El concepto sería el significado, ¿sí? Por ejemplo, la idea que podemos tener de ese objeto
de la naturaleza que tiene raíces, troncos y hojas. Todos se darán cuenta a qué objeto me refiero. Un objeto con tronco, raíces, hojas, ramas. El concepto es eso, el significado que tenemos, ¿sí? El concepto implica el significado, la idea que tenemos de ese objeto. Y la imagen acústica es la huella psíquica del sonido que expresa esa idea. En la lengua española, la huella psíquica del sonido que expresa esa idea, la imagen acústica es árbol. ¿Sí? Tenemos un concepto, tenemos un significado, ¿sí? El objeto con un tronco, con sus raíces, ¿sí? Con sus hojas, y la imagen acústica que lo expresa. El árbol, la palabra árbol, quiero decir. ¿Sí? Entonces, árbol es la imagen acústica y el concepto sería, ¿sí?, la idea que esa imagen acústica expresa. ¿Sí? Si ustedes van a ese capítulo, La naturaleza del signo lingüístico, página 164, van a ver que aparece un circulito con una línea en el medio, arriba dice concepto, abajo dice imagen acústica, y aparece otro círculo igual, que significa esto, y pone arriba un árbol, o sea, la idea, el concepto, el significado, y abajo la palabra árbol, que sería la imagen acústica. ¿Sí? Entonces, lo que forma el signo lingüístico, en principio, es la asociación psíquica, la unión entre concepto e imagen acústica. ¿Sí? E insisto, esto lo encuentran en la página 164 del cuadernillo y en el capítulo la naturaleza del signo lingüístico. ¿Pero por qué les hablo del signo lingüístico si dijimos que la consigna 1A nos va a remitir a la mutabilidad? Bueno, porque la mutabilidad justamente implica que la asociación entre significado y significante, que forma el signo, o sea, esta relación entre conceptos e imagen acústica puede desplazarse, puede ir variando. ¿Sí? Podría pasar, por ejemplo, que de acá a muchos años usemos otra palabra u otra imagen acústica para remitirnos al árbol. ¿Sí? Por eso es lo que pasa, digamos, en la consigna, ¿no? La palabra virio se transforma en la palabra verde. Hay una mutabilidad, ¿sí? Una mutabilidad del signo lingüístico, un desplazamiento entre los conceptos y las imágenes acústicas que los representan. ¿Sí? Esa relación entre concepto e imagen acústica, o entre significado y significante respectivamente, se puede desplazar. Y eso es lo que Saussure llama la mutabilidad. ¿Sí? Eso es lo importante de este punto A de la consigna, que ustedes puedan dar cuenta de la mutabilidad. ¿Sí? Quizás no hace tanta falta que hablen del signo lingüístico. ¿Por qué? Bueno, porque el trabajo tiene un máximo de extensión, que son 1200 palabras. Es muy poquito, digamos, no pueden poner tanto, pero, digamos, teniendo en cuenta que la mutabilidad remite al desplazamiento de esa relación, ¿sí?, al hecho de que un concepto de repente pueda estar representado por un significante diferente, que ya no sea virio, sino verde, ¿sí? Eso implica la mutabilidad. ¿Sí? Lo que ustedes tienen que saber sobre la mutabilidad, si yo recién les hablé del signo lingüístico y acabo de introducir la mutabilidad, como para ya ir de lleno con la respuesta al 1A. ¿Sí? Lo que ustedes tienen que saber sobre la mutabilidad lo van a encontrar en el capítulo que se titula Inmutabilidad y mutabilidad del signo lingüístico. ¿Sí? Que también está en el curso de Saussure y empieza en la página 167 del cuadernillo. Página 167. Insisto, yo les estoy diciendo las páginas, ¿para qué? Para que todo esto que yo les explico, que va a quedar grabado, que ustedes van a poder pausar cuantas veces quieran, ustedes los puedan confrontar con la fuente, o sea, con la bibliografía. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que citar, tienen que usar las normas APA, tienen que hacer una producción propia. ¿Sí? O sea, nuestra intención conmigo y con Pulsión es que ustedes entiendan los conceptos para que una vez que vayan a leerlos, los pueden abordar fácilmente, digamos, ¿no? Por eso yo organicé esto de tal manera de facilitarles el lugar donde van a encontrar las respuestas. ¿Sí? Para que a partir de ahí ustedes puedan hacer su propia respuesta. Porque si todos traspasamos lo que están escuchando acá al papel, todos van a tener la misma respuesta, digamos. Entonces, lo último que queremos es que todos tengan el mismo trabajo y que la cátedra los moleste, digamos. ¿Sí? Por eso, la idea de esta reunión es que ustedes entiendan lo que les explicamos, que después vayan a la bibliografía, lo lean e intenten producir. Si hubiera alguna dificultad,
me pueden mandar un mensajito a mí, le pueden mandar un mensajito a Nico, yo cuando pueda les voy a responder, total no tengo problema, ¿sí? Vamos a hacer lo posible como para acercarles la mejor manera que ustedes puedan tener de hacer este trabajo lo mejor posible, digamos, ¿sí? Porque entendemos que es un trabajo que tiene complejidades, ¿sí? Y todos en algún momento lo atravesamos cuando cursamos la materia. Entonces les decía que el punto A remite a la mutabilidad y hizo una introducción sobre el signo lingüístico porque justamente la mutabilidad en principio remite al desplazamiento de la relación entre esa unión entre significado y significante que implica el signo lingüístico, ¿sí? ¿Cómo muta el signo lingüístico? Hecho que ocurra acá en este ejemplo que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, ¿dónde van a encontrar lo de inmutabilidad? En el capítulo Inmutabilidad y Mutabilidad del signo lingüístico, página 167 del cuadernillo, ¿sí? Ahí lo que va a decir Saussure es que el signo es susceptible de, en principio va a decir que el signo es susceptible de ser inmutable, ¿sí? O sea, de no cambiar, ¿sí? Pero que a la vez también es susceptible de ser mutable, o sea, de cambiar, ¿sí? De cara a este punto A, lo que a nosotros nos interesa es la mutabilidad, no nos importa la inmutabilidad, ¿sí? El signo tiene un carácter inmutable, que no cambia. Sí, eso sí lo trabaja, perfecto, pero a nosotros no nos interesa porque estamos trabajando la mutabilidad, ¿sí? El otro aspecto del signo, que puede cambiar, ¿sí? Es lo que nos interesa a nosotros, ¿sí? La mutabilidad del signo lingüístico, como justamente la mutabilidad remite al cambio del signo lingüístico, previamente hablamos un poquito sobre el signo, ¿no? Esto lo explica Saussure en la página 168, ¿sí? Entonces, la mutabilidad significa que la lengua se transforma, que la relación entre significado y significante se desplaza, ¿sí? Y lo que en realidad quiere decir Saussure es que la lengua se transforma, pero sin que los sujetos hablantes puedan transformarla. ¿Qué significa esto? Que el cambio, la mutabilidad, la lengua en tanto es susceptible de mutar, es fortuito, ¿sí? Es casi azaroso, casi que pasa por casualidad. No es que hay una intención creadora, ¿sí? No es que el sujeto decida activamente voy a mutar la lengua, ¿sí? A eso se refiere Saussure cuando dice que la lengua se transforma sin que los sujetos hablantes puedan transformarla, ¿sí? O sí, la transforman cuando hablan, pero sin intención. A eso se refiere cuando dice que el cambio es fortuito. Esto del cambio fortuito les sirve para profundizar sobre mutabilidad, porque a ver, si bien es importante que ustedes entiendan que la mutabilidad remite al hecho de que el signo lingüístico es susceptible de, bueno, de valga la redundancia, mutar, de cambiar, también es importante que entiendan que, bueno, que ella es fortuita, ¿sí? Que no hay una intención, que no depende de nosotros, que no somos nosotros los que decidimos que el cambio ocurra, ¿sí? Todo esto en miras de profundizar. E insisto que lo van a encontrar en el capítulo Inmutabilidad y Mutabilidad del signo lingüístico, ¿sí? Explicado como lo estoy diciendo yo ahora, ¿sí? Y lo trascendental, lo importante, lo que pienso yo que no pueden dejar de lado para que la respuesta esté completa, es de qué depende el cambio, si no depende de nosotros, si no depende de la gente, si no depende de la intención de la gente. El cambio depende del tiempo, ¿sí? La lengua se transforma en tanto se continúa en el tiempo. O sea que hablamos de una mutabilidad en la diacronía. Hablamos de una mutabilidad en la diacronía, ¿sí? O sea, ¿qué es la diacronía? El hecho de que la lengua está atravesada por el tiempo, se continúa en el tiempo, ¿sí? Y eso es lo que hace que ella mute, ¿sí? Entonces, el punto A nos remite a la mutabilidad en la diacronía, en el tiempo, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que dar cuenta de eso, ¿no? De que el 1A remite a la mutabilidad en la diacronía, en el tiempo, ¿sí? Y profundizarlo con lo que van a encontrar, ¿sí? Con lo que van a encontrar en la fuente, ¿sí? Lo que van a encontrar en la fuente, digamos, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pasar al punto 1B, ¿sí? Si tienen alguna, a nosotros le pedimos que muteen el micrófono porque somos muchos y bueno, si están todos abiertos sería un caos, pero si tienen en algún momento, se quedan atrás con alguna explicación que hice, si no entienden algo, por favor, no tengan vergüenza, interrúmpanme porque la idea es, con Pulsión nos propusimos que ustedes entiendan, digamos, ¿no? Que esto les sirva, o sea, y de nada serviría entonces que simplemente se limiten a escuchar sin entender. Si hay alguna duda, pregunte, que todos estamos acá para aprender, todos en algún momento fuimos estudiantes, ¿sí? Y si les sirve todo lo que estamos diciendo, nos serviría quizás que tomen alguna foto, alguna captura, que se la pueden subir a Instagram, incluso si me pueden etiquetar a mí, a Pulsión,
como les decía, mi idea con la página es llegar a la mayor cantidad de estudiantes, ¿sí? Si bien estoy subiendo contenido de todas las materias, de todos los años, me estoy centrando en primer año, digamos, ¿no? Porque es el contenido que estoy decidiendo hacer gratuito. Así que, insisto, les agradecería que por favor me sigan, si es posible, ¿sí? Van a encontrar un contenido totalmente gratuito. Si quieren subir alguna historia, ayudarían tanto a Pulsión como a mí, ¿sí? Simplemente Y eso. Juan, también me parece importante aclarar a los chicos que Sí, si tienen dudas sobre la presentación del trabajo y demás, pues estuve leyendo en el chat que tienen dudas de cómo presentar la bibliografía y demás. Si te parece, lo vamos a responder después dale, de responder las consignas, así no se mezcla todo, y después hablamos más de las cuestiones formales. dale, sí. Luz, vos podrías hablar vos de las formalidades, porque yo les cuento de paso un minuto, les robo. Yo en realidad esta materia no la cursé porque yo vengo de letras, yo vengo de la Facultad de Letras, a mí me la homologaron. O sea, homologar significa que te aprueban la materia porque ya lo probaste, ya la aprobaste en otra institución. Entonces, la verdad que yo nunca tuve que hacer este trabajo, digamos. No conozco muy bien las exigencias de la cátedra en las que son las formalidades, digamos, ¿no? Las reglas APA. En ese sentido, sí reconozco que puede ser que esté medio perdido, así que Lucy, vos te podés encargar de eso. Buenísimo. Dale, sí, 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 no ¿Sí? hay problema. No hay problema, pero Este, bueno, decirle a los chicos que lo vamos a sí, hacer sí, después, sí, así lo no vamos a se hacer. mezclan todos los temas de contenido. Lo vamos a hacer después. Incluso nuestra idea era, porque yo estuve viendo que estaba circulando, me estaban pasando que circulaba, ¿cómo es? Una guía que mandaron de epistemología, incluso si se quieren quedar podemos hacer un recreo y hablamos de epistemología de Comte, o incluso lo podemos hacer si está muy cansado, lo podemos hacer mañana. Nuestra idea de compulsión, insisto, es darles una mano, ¿sí? Ayudarlos eh, y a la vez, bueno, visibilizar lo que hacemos, ¿sí? Ellos desde la política y yo desde lo académico. Y bueno, ellos también, de hecho, desde el académico, porque constantemente están haciendo, están dando también clases con los profesores. De hecho, fueron ellos los que me facilitaron, y en ese sentido les agradezco, fueron ellos los que me facilitaron este espacio, porque si no, no habría podido dar una clase a 180 personas, digamos. Así que en ese sentido también les agradezco. En fin, sin más preámbulos, disculpen el atraso. El 1A ya lo contestamos, la mutabilidad en la diacronía. Juani, Recuerden, perdón, sí, sí, tengo una duda. Lili. Mencionaste que además de la mutabilidad se Ajá. podría relacionar con otro concepto. Justo Ah, se me cortó y mirá, es no logré verdad. escucharte. Sí, tenés razón, creo que se me pasó. La Les decía, diacronía. sí, les decía que además de la mutabilidad, se puede relacionar con la arbitrariedad, ¿sí? Quizás no es lo más importante, ¿sí? A ver, ¿por qué? Porque, de vuelta, insisto que son 1200 palabras, no es mucho, así que tampoco tienen no tienen tanto para poner en ese sentido. Pero a ver, el hecho de que la lengua sea arbitraria, ¿qué es la arbitrariedad? Que es algo que vamos a trabajar mucho hoy. La arbitrariedad implica que la relación entre conceptos e imágenes acústicas, entre significado y significante, no es natural, ¿sí? No es natural, sino que es inmotivada. No hay una unión natural, ¿sí? No hay una unión natural entre significado y significante, ¿sí? Y el hecho de que no haya, que no haya una unión natural, ¿sí? El hecho de que no haya una unión natural es lo que permite que haya un cambio. Porque si la unión fuera natural, ¿sí? Si, si los objetos tuvieran un nombre que los nomina en su naturaleza, el nombre no podría cambiar, porque ya lo tendríamos, estaría dado de una vez y para siempre, ¿sí? Entonces, el hecho de que sea arbitrario, ¿sí? Es un factor que incide en la mutabilidad del signo. El hecho de que no sea natural esa unión que hace al signo, que son los significados y los significantes, es lo que permite que él se desplace. A lo que es decir que no lo voy a trabajar porque sería para confundirlos, lo van a encontrar igual en inmutabilidad y mutabilidad de signo, que la arbitrariedad tiene que ver también con la inmutabilidad, ¿sí? La arbitrariedad influye en la inmutabilidad. Pero no los quiero confundir, porque no viene a cuento con el trabajo, digamos. O sea, mi idea con esto era darle lo que ustedes necesitan, que son las respuestas del trabajo, digamos. ¿Sí? De nada sirve que yo me ponga a hablar de SOSIR y me explaye, porque de vuelta los aburriría y haría la clase innecesariamente larga. Si ustedes necesitan después que trabajemos punto por punto algún texto, que hagamos otro tipo de clase, bienvenido sea, yo estoy dispuesto, los chicos de Pulsión también.
lo hacemos, ¿sí? Pero hoy, digamos, mi objetivo es simplemente transmitir la respuesta que es lo que ustedes necesitan en la inmediatez, ¿sí? Les hago esta aclaración porque la arbitrariedad tiene que ver con la arbitrariedad tiene que ver con la mutabilidad del signo, ¿sí? Que sea arbitrario el signo, que sea arbitraria la relación, que no sea natural, es lo que hace que cambie, pero también tiene algo que ver con la inmutabilidad, eso lo trabaja Cecil, ¿sí? Juani, Sí, perdón, sí. una pregunta. Mi nombre es Valen. Valen. Cuando vos hablabas antes de Sí. concepto e imagen acústica, ¿es lo Ajá. mismo que decir significado y Exacto, significante? sí, Ah, es lo está. mismo. Listo. Sí, sí. Genial. Usted, sí, cualquier Gracias. pregunta que tengan, chicos y chicas, no hay nada, háganla. Claro, sí, es lo mismo. De hecho, eso sí lo dice. Si ustedes van al texto de la naturaleza del signo lingüístico, le van a encontrar un circulito que está dividido. Hay como una línea que lo fragmenta. Concepto arriba, imagen acústica abajo. Y a veces aparece significado arriba y significante abajo. Es lo mismo, ¿sí? Sí. Entonces, eso, respondiendo a la pregunta de Pilar, yo les dije que lo importante de la 1A es la mutabilidad, pero bueno, la arbitrariedad también cumple cierto papel en esto, digamos, ¿sí? Lo pueden mencionar si les alcanza la extensión, ¿sí? Acá me estaban preguntando que no escucharon lo del tiempo. Bueno, lo que yo decía era que la mutabilidad se da en la diacronía, ¿sí? La mutabilidad se da en la diacronía, o sea, en el tiempo. La diacronía implica el hecho de tener en cuenta la influencia que tiene el tiempo en tanto avanza. Y como la lengua está sumergida en ese avance del tiempo, puede cambiar, ¿sí? Exacto, Juan, lo que dicen, sí, Juan, Nico, hago una especie de intervención, por que eso supuesto, me sí, sirvió mucho el año pasado para sí, terminar de adelante, entender. sí, Sí, Saussure hace muchas dicotomías, entonces por ahí sirve entender de que hace la dicotomía diacronía-sincronía, entendiendo en la diacronía como una cuestión más evolutiva, en la que pueden producirse los cambios. En cambio, sincrónico es como algo más delimitado. A ver, en esta idea de crear la lingüística una ciencia, hay que elegir un objeto y un método. El objeto elegido es la lengua, también dentro de una dicotomía, lengua habla. El objeto de la lingüística para que es la lengua y el método es la sincronía. Y por eso exacto. la mutabilidad se da en la diacronía, pero bueno, no es en lo que explaya para la lingüística, eso nomás. Perfecto, Nico, perfecta la intervención. Acá están preguntando dónde se va a subir el video. Bueno, los chicos de Pulsión tienen una página en YouTube, si no me equivoco, así que quizás lo puedan subir ahí. Nico, bueno, vos después les podrás decir a ellos dónde va a estar el video. Pero sí va a quedar grabado, por eso les digo, no se molesten tanto en tomar nota, más vale intenten escuchar y entender, tal después queda grabado y lo van a tener para trabajar junto con el... No contestamos la B, ahora la vamos a contestar, ¿sí? Bueno, vamos con la B, ¿sí? Bueno, y otra cosa que les puedo agregar antes de pasar a la B es la cuestión de la lingüística evolutiva, que en el capítulo lingüística estática y lingüística evolutiva, lo que dice Saussure es que es la lingüística evolutiva la que se encarga de estudiar los fenómenos que hacen pasar a la lengua de un estado a otro, ¿sí? Es la lingüística evolutiva la que se ocupa de eso. En oposición, Ganabel, perfecto, claro. En oposición a la, ¿cómo se llama? A la estática, que estudia lo que dijo Nico, que es la sincronía, lo opuesto a la diacronía. La sincronía toma la lengua la sincronía toma la lengua en un momento dado, ¿sí? La mutabilidad no se da en la sincronía, se da en la diacronía, en el tiempo, y eso estudia la lingüística evolutiva. Si ustedes quisieran profundizar con la respuesta 1A, pueden hablar también de la lingüística evolutiva. Entonces, 3 puntos para la 1A. La mutabilidad, la arbitrariedad y la lingüística evolutiva. Yo pienso que ese sería el orden, subjetivamente hablando, en el cual ustedes tendrían que hablar, ¿no? Más importante la mutabilidad, más importante, después la arbitrariedad, después la lingüística evolutiva. Hablar de lingüística evolutiva es hablar de la diacronía, sí, porque justamente lo que hace la lingüística evolutiva es estudiar cómo cambia la lengua en su continuidad en el tiempo, ¿sí? Si no fuera por el tiempo, la lengua no cambiaría. O sea, hoy día no hay un cambio. El cambio va a venir dentro de, no sé, 5 años. Va a aparecer alguna palabra nueva, se va a desplazar algún significante. ¿Sí? La mutabilidad se da en la diacronía, se da en el tiempo, ¿sí? Y eso estudia la lingüística evolutiva, en oposición a la estática, que la estudia en la diacronía. La diacronía es un momento dado,
¿sí? Ahora vamos a dar cuenta un poquito sobre la diacronía. Entonces, ahora sí, pasamos a la 1B. Y bueno, les comento de paso que yo en la página, en Psico a Colores, estuve subiendo muchos videos de lingüística donde doy otra explicación más acotada, ¿no? Porque es un video, yo con los videos, con los videos, o sea, los guiono de tal manera, los videos de la página los guiono de tal manera que esté todo, digamos, sí, que esté todo. Pero bueno, busco que no haya repeticiones para que no sea un video de 1 hora y no los canse, digamos, ¿no? Pero si ustedes van a la página van a encontrar que el último video que subí de lingüística me ocupo de resolver la consigna 1, más o menos en 10 minutos. Van a encontrar una suerte de resumen de lo que estamos explicando acá, ¿sí? Les vuelvo a copiar la página si la tienen a mano. Bueno, ahora sí, vamos con la 1B, ¿sí? Dice verde, verde dice dicho de un color que ocupa el 4º lugar en el espectro luminoso y se opone en cuanto a su significado al resto de los adjetivos que significan colores. O sea que no es verde lo que es amarillo, o lo que es blanco, lo que es negro, etc. Claro, ley de oposición. Tiene que ver con el valor, esta respuesta tiene que ver con el valor lingüístico diferencial, opositivo, negativo. Ahora vamos a trabajar. Esto del espectro luminoso, lo del espectro luminoso no es importante, en realidad es una definición de diccionario que quiere dar cuenta de que, bueno, hay diferentes espectros de colores en la física y, bueno, el verde es el 4º, pero eso es anecdótico, o sea, es anecdótico. Lo que nos interesa a nosotros de este pasaje de la 1B es simplemente que no es verde lo que es amarillo, ¿sí? No es verde lo que es amarillo, no es verde lo que es blanco, no es verde lo que es negro, etc. Eso nos interesa a nosotros. Y lo vamos a trabajar, vamos a explicar a qué remite, porque recuerden que lo que te pide la consigna, que es que vos relaciones los ejemplos, que son 3, A, B, C, con diferentes conceptos de la obra de Saussure, digamos, ¿sí? Entonces, no es verde lo que es amarillo, lo que es blanco, lo que es negro. Esto va a remitir, como por ahí ya estaban adelantando, al valor lingüístico, ¿sí? ¿Dónde van a encontrar esto? En la lingüística estática y la lingüística evolutiva, que empieza en la página 171 del cuadernillo, ¿sí? Página 171, ¿sí? A mí me interesa más que ustedes tomen nota sobre las páginas que yo les indico y los capítulos que les menciono, que tomen nota de lo que les digo, porque lo que yo les digo lo van a tener grabado, lo tienen grabado tanto en mi página de forma acotada y lo van a tener en YouTube Compulsión con esta profundización que estamos haciendo. Entonces, no vale la pena tanto que tomen nota o pierdan el tiempo mirando la hoja mientras les hablo. Lo importante es que ustedes escuchen bien en qué capítulo encuentran las respuestas y en qué páginas, ¿sí? Para que ustedes puedan ir, abordarlas y trabajarlas bien, ¿sí? Entonces les decía, la cuestión del valor lingüístico que nos va a servir para responder la 1B, tiene que ver, lo van a encontrar en la página 171 de la lingüística estática y la lingüística evolutiva del curso de lingüística general de Saussure, ¿sí? Todo lo que yo voy a trabajar en la consigna 1 y 2 tiene que ver con Saussure, ¿sí? Acá lo que va a hacer Saussure es introducir entonces la cuestión del valor lingüístico, ¿sí? Que es lo que nos va a servir para explicar la 1B y justamente la 1B nos remite al valor lingüístico, ¿sí? Lo que ustedes tienen que entender es que la lengua es un sistema, recuerden que Saussure habla de la lengua como un sistema de signos, ¿sí? La lengua es un sistema donde los signos, ¿sí? Donde los signos se valoran, ¿sí? Se valoran en la relación sincrónica que mantienen entre sí. Esto es medio abstracto. O sea, el valor del signo va a estar dado según qué relación tenga un signo con el otro, ¿sí? El signo verde adquiere su valor por la oposición que tiene con el signo amarillo. ¿Y por qué? ¿Por qué relación sincrónica? Bueno, recuerden que la sincronía remite, siendo opuesto a la diacronía, remite a un momento de la lengua, a un momento dado. Hoy, en 2020, en la lengua tenemos dos términos, por poner un ejemplo, que coexisten. O sea, que los usamos porque son parte de nuestra lengua, que son la palabra amarillo y la palabra verde, ¿sí? Estos son dos términos, ¿sí? Y el valor de cada uno de estos términos va a estar dado por la relación que mantienen, una relación opositiva. No es verde lo que es amarillo. ¿Por qué no es verde lo que es amarillo? Porque el significante verde ya se está ocupando de significar el concepto que es verde. Ya hay un significante para el concepto de lo que es amarillo. Entonces, esa relación opositiva es la que hace que los signos se
delimiten entre sí. ¿Sí? Acá estamos hablando entonces del valor lingüístico y cómo cada signo, en tanto en una relación sincrónica, se vuelven opositivos y a partir de ahí se valoran. Pero bueno, ahora vamos a seguir trabajando esto porque yo entiendo que es medio abstracto, ¿sí? Entonces, recapitulo. La lengua es un sistema donde los signos se valoran en la relación sincrónica que mantienen entre sí. ¿Sí? Lo sincrónico es lo opuesto a lo diacrónico. Lo diacrónico tenía que ver con el efecto del tiempo, con la continuidad en el tiempo. Mientras que lo sincrónico representa, en realidad, a la lengua en un momento dado, ¿sí? Sin la influencia del tiempo. Entonces, yo les decía que la lengua es un sistema donde los signos se valoran en la relación sincrónica que mantienen entre sí. O sea, se valoran por el hecho de que conviven en un mismo momento, ¿sí? Bueno, y le había dado ese ejemplo de que la palabra amarillo convive con la palabra verde. Están juntas al mismo tiempo en nuestra lengua, ¿sí? Y eso hace que adquieran determinados valores, que se delimiten entre sí, ¿sí? Entonces, lo importante de esto, lo que ustedes tienen que retener, es que el valor no está dado de antemano, sino que el valor del signo, su cualidad, nace en la medida en que se relaciona con otros, y esa relación produce que se delimiten entre sí, ¿sí? Eso dice la consigna, no es verde lo que es amarillo, no es verde lo que es blanco, ¿sí? Porque ya tenemos un signo que expresa lo blanco, ¿sí? Entonces, la 1B, ¿sí? La respuesta a la 1B tiene que ver entonces con el valor lingüístico, ¿sí? La lengua, entonces, en la lengua cada término, ¿sí? Cada término tiene su valor por la oposición con los otros términos, ¿sí? Eso aparece en la página 175, lo van a encontrar, ¿sí? Y remite precisamente que acá es el punto nodal de la pregunta, remite al valor diferencial, negativo o positivo del signo lingüístico. Valor diferencial, negativo y positivo. El hecho de que el valor no está dado de antemano, sino que nace de la relación sincrónica que tienen los signos en esa convivencia en un momento dado. No es verde lo que es amarillo, ¿sí? Juan, Sí. En la página 175 también hay un ejemplo que da Saussure que es muy ilustrativo, que es El ajedrez. entre la lengua y el ajedrez. Sí, perfecto. Léanlo y traten de entender eso porque imaginándose el juego de ajedrez es mucho más fácil entender todo esto de la oposición y del sistema y demás. Exacto, o sea, el ejemplo que da Saussure del ajedrez es muy útil porque, ¿qué dice él para explicar qué dice para explicar esto de la oposición? Va a decir que en una partida de ajedrez el peón no se mueve en diagonal, ¿sí? Bueno, salvo cuando come, ¿no? Pero usualmente solo se mueve en línea recta, para adelante, ¿sí? No se mueve en diagonal, ¿sí? Porque ya hay otra ficha que hace eso, que es el alfil, ¿sí? El que se mueve en diagonal es el alfil, digamos, ¿no? El peón va para adelante. Bueno, salvo cuando se come a otro peón o a otra ficha, pero, digamos, cuando el peón está avanzando, al inicio, cuando al inicio de una partida, el peón avanza, lo hace hacia adelante, no puede ir ni hacia atrás, ni hacia la izquierda, ni hacia la derecha, es hacia adelante. Bueno, el que se mueve en diagonal es el alfil, ¿sí? El peón no salta, porque ya hay otra ficha que lo hace, que es el caballo, ¿sí? Entonces, Saussure trae esto de la partida de ajedrez porque de alguna manera ilustra, él entiende que esto es medio abstracto, ¿sí? E ilustra todo lo que estamos explicando, digamos, ¿no? Cómo el hecho de que los signos convivan en un sistema en un mismo momento hace que se delimiten entre sí, ¿sí? Y eso remite al valor diferencial negativo y positivo del signo lingüístico. Entonces, la respuesta al 1B es esa, valor diferencial, negativo y positivo del signo. ¿Sí? Esa es la respuesta correcta. ¿Qué tienen que hacer ustedes a partir de ahí? Bueno, intentar entender las cosas a partir de este video y después remitirse, esto es obligatorio, digamos, remitirse a la fuente, que yo se la facilité con el número de página y el nombre del capítulo, y hacer la propia respuesta, digamos, ¿sí? Si cuando termina el video alguno tuvo vergüenza, no se animó a preguntar algo, no entiende algo, me puede mandar un mensaje a mí, y yo, bueno, mientras pueda les iré contestando, ¿sí? Y les repito que... Profe, Sí. Juani, y el valor, no, las diferencias positivas serían, no, valor... Es valor diferencial, positivo y negativo. ¿Por qué negativo? Porque un signo
un signo no se valora por lo que es, sino por lo que no es. ¿Sí? Por eso negativo. ¿Sí? ¿Sí? Porque el signo no se valora por lo que es en sí mismo, sino por lo que no es. ¿Sí? Y eso que no es aparece cuando se juega en relación opositiva con los otros. Porque los otros sí son lo que él no es. ¿Sí? O sea, el alfil es eso que el peón no es, ¿no? Ese movimiento en diagonal cuando quiere, hacia atrás, hacia adelante. ¿Sí? Entonces, valor diferencial, negativo y positivo. A eso remite el punto B. ¿Sí? Y después tenemos, finalmente, para terminar con el ejercicio 1, ¿sí? Ese el punto C. A ver, quiero ver las preguntas. Sí, el capítulo de valor lingüístico también tiene que ver con esto, de hecho ahora lo vamos a trabajar, ¿sí? ¿Sí? Y positivo y negativo en realidad sí, son dos características distintas, digamos. Lo positivo tiene que ver con la relación entre los signos, ¿sí? Y negativo tiene que ver, lo negativo tiene que ver con lo que los signos se definen no por lo que no, por lo que son, sino por lo que no son, y eso que no son sí se va a entramar con lo positivo entre los signos, ¿sí? Sí, acá como dicen, sí, Nico. A una intervención que por ahí también cuesta mucho lo de SOSIR entenderlo si no se tiene siempre presente el hecho de que es una teoría bastante sistémica. Es desde una concepción de un sistema que justamente nada tiene un valor en sí, como decía recién Juani, y que todos los elementos dentro de ese sistema van a estar teniendo su significado, como se lo puedan decir, su valor, mejor dicho, para usar más palabras de SOSIR, en base a la relación con otros. Por eso se habla de ese valor diferencial o positivo y negativo. Para entender lo que es todo un sistema, son elementos de un sistema que en relación con los otros tienen cierto valor. Eso más. Perfecto. Claro, siempre hay que tener en cuenta que SOSIR habla dentro del sistema. Nada de lo que habla, de lo que él explica, está fuera del sistema. Siempre los signos y todos los elementos que él nombra están, y hay que tenerlos en consideración dentro del sistema, porque es ahí donde toman su valor. Exactamente. Claro, por eso y esto es también lo que después va a dar pie a lo que es el estructuralismo. Seguramente lo habrán escuchado, nombrar a Saussure como el padre del estructuralismo, pero él nunca habló de estructuralismo, habló de sistema. Noción que después para el estructuralismo y el funcionamiento se habla del sistema, pero metiéndonos siempre en Saussure y viendo solo Saussure, está esa noción de sistema implícita siempre, digamos. Exacto. Perfecto, bueno. Después tenemos la 1C, ¿sí? Que va a decir que en la lengua navajo, dice, en la lengua navajo hay un solo signo para significar lo que el español distingue entre azul y verde, ¿sí? Y que en la lengua galesa el signo glass significa ciertos tonos de verde, de gris y azul, y por eso puede significar al mismo tiempo el color de la hierba, de la plata o del mar, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a trabajar esto a partir del capítulo del valor lingüístico, ¿sí? Que lo encuentran en la página 181. ¿Sí? Lo encuentran en la página 181. Esta consigna, a diferencia de las otras, tiene algunas ambigüedades, ¿sí? En la 1A está claro, está súper claro que la respuesta es mutabilidad, más allá de que yo después les hablé un poquito sobre la vitalidad, de que les hablé sobre la lingüística evolutiva, ¿sí? Pero está claro que la 1A es mutabilidad, ¿sí? También está claro que la B es el valor, les decía, diferencial o positivo y negativo del signo lingüístico, ¿sí? Eso también es súper claro, digamos, más allá de que después hay que profundizar, digo, es casi evidente, después de haber leído Saussure, que es eso, pero la 1C sí tiene algunas dificultades, que incluso a mí, después de haberlo leído un montón, para poder hacer los videos y todo, me costó también en cierto punto resolverlo. Por eso yo voy a dar diferentes posibilidades. Voy a empezar de la que me parece más fácil de entender a la que sí es un poquito más compleja, ¿sí? Esto se puede contar, por un lado, a partir de la arbitrariedad, ¿sí? Porque, digamos, acuérdense que la arbitrariedad tenía que ver con el hecho de que esta asociación entre significado y significante no es natural, ¿sí? Por eso existe, por ejemplo, muchas lenguas, ¿sí? Si la relación entre significado y significante fuera natural, ¿sí? Si hubiera una unión natural entre significado y significante,
tendríamos una lengua común a todas, una sola. Pero como justamente es arbitrario, un mismo concepto, como el objeto ese de la naturaleza, que es, ¿sí? ¿Se acuerdan? El tronco con las ramas y las hojas, ¿sí? Si no fuera arbitraria, habríamos una sola lengua, pero como es arbitraria, ese objeto puede llamarse árbol, ¿sí? Puede tener el significante árbol o puede tener el significante tree en inglés, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo acá es como, según diferentes lenguas, el español, la navajo y la galesa, diferentes conceptos adquieren significados diferentes, ¿sí? Fíjense, verde, gris y azul, se dice glass en la lengua galesa, y se dice verde, gris y azul en la española. Entonces, ya acá la arbitrariedad entra en juego, ¿sí? Eso sí me parece indiscutible a mí, que entra en juego la arbitrariedad, el hecho de que la unión no es natural, ¿sí? Por eso el significante para un significado puede variar según de qué lengua hablemos. ¿Por qué? Porque la lengua es el resultado de una convención, o sea, de una puesta en común entre los miembros de una comunidad, ¿sí? Entonces, se puede trabajar, ¿sí? Se puede trabajar este punto 1C desde la arbitrariedad, ¿sí? Es correcto, digamos. Pero también se puede abordar acerca de algunas cuestiones que tienen que ver también con el valor lingüístico, ¿sí? Con otro aspecto del valor lingüístico, que no va a tener que ver tanto, o sí va a tener que ver con lo diferencial, lo positivo y lo negativo, pero nosotros vamos a ir por otro lado como para evitar que las respuestas, digamos, se repitan, ¿no? Si ustedes eligen hablar de mutabilidad para el A, de valor lingüístico, o positivo, negativo, diferencial para el B, y de arbitrariedad para el C, está bueno porque de alguna manera están evitando repeticiones, digamos, o sea, le están atribuyendo un concepto a cada consigna, ¿sí? Pero yo interpreto que la C también se puede responder desde otro lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que va a decir Saussure es que valor y significado, ¿sí? Valor y significado no son lo mismo, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo, que es un ejemplo que da Saussure para entender esto. Nosotros tenemos la palabra carnero del español, ¿sí? Y la palabra sheep del inglés, que tienen la misma significación, ¿sí? Significan la cabra, digamos, ¿no? El carnero. O sea, el carnero remite al animal y sheep también remite a ese animal. O sea, los dos remiten al mismo animal. Entonces, en ese sentido, tienen la misma significación. Carnero y sheep, del español y del inglés, respectivamente, tienen la misma significación, ¿sí? Pero no tienen el mismo valor. No tienen el mismo valor, para decir Saussure, ¿sí? No tienen la misma cualidad. ¿Por qué? Porque en español la palabra carnero, ¿sí? La palabra carnero remite tanto al animal, ¿sí? Remite tanto al animal vivo en el campo, como al animal una vez cocinado y puesto en un plato, ¿sí? La palabra carnero no es una palabra eh, que nosotros usemos, puede pensarnos en un lechón. O sea, cuando yo digo lechón, me puedo estar refiriendo tanto al lechón vivo como al lechón cocinado en un asado. Bueno, la palabra carnero es lo mismo, digamos, ¿sí? En español, la palabra carnero puede remitir tanto al animal, ¿sí? Como a la porción de comida. Pero la palabra sheep solamente remite al animal vivo en inglés. No remite al animal cocinado, porque ya hay otra palabra que lo hace, que es mutton, M-U-T-T-O-N, se escribe, que es una palabra exclusiva para ese animal vuelto comida, ¿sí? O un ejemplo opuesto es la palabra fish en inglés. La palabra fish remite tanto al pez en el agua como al pez vuelto comida, ¿sí? Pero en español tenemos dos palabras diferentes, pez y pescado, ¿sí? En el inglés falta esa palabra exclusiva para el pez comida, que sería el pescado. Por eso fish, ¿sí? Eh, remite tanto al pez en el agua como al pez en el plato, digamos. Pero bueno, saliendo de ese ejemplo, para ir al ejemplo que da Saussure. Recapitulo como para no perderlo porque me fui un poco por las ramas. Tenemos la palabra carnero y la palabra sheep, ¿sí? La palabra carnero y la palabra sheep, ¿sí? Tienen la misma significación, o sea, remiten al animal. Carnero remite al animal ese y sheep también. Pero no tiene el mismo valor, no tiene la misma cualidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque en español la palabra carnero nos remite tanto al animal, ¿sí? Como a la comida. Pero en el inglés, sheep solamente remite al animal. ¿Por qué? Porque ya tenemos otra palabra para la comida que es mutton, ¿sí? Entonces, el valor no es el mismo, ¿sí?
Entonces lo que podemos ver acá es que el valor del signo, esto que decíamos hace un rato, el valor del signo no está determinado por su contenido propio, sino que más bien está determinado por todos los otros signos que forman parte de ese sistema que es la lengua, ¿sí? Y ese valor del signo, justamente, ese valor del signo, quiero decir, se desprende, es el resultado de esta solidaridad entre los signos, de esta presencia simultánea, ¿sí? La palabra carnero en español tiene el valor de detonar tanto a la comida como al animal, porque falta otra palabra que se remita exclusivamente a la comida. Como en inglés esa palabra sí está, el valor cambia, no es el mismo, ¿sí? Entonces, los valores, lo que dice Soria, es que son puramente diferenciales. O sea, no se definen positivamente por su contenido, sino que se definen negativamente por las relaciones opositivas con los otros términos del sistema, ¿sí? Esto sirve para profundizar la 1B, pero va a servir para terminar de responder la 1C, que es lo que quiero traer, ¿no? Acuérdense que ya a la 1C ya la respondimos de alguna manera hablando de la arbitrariedad, pero acá estamos introduciendo otro tipo de respuesta, un poco más compleja quizás, ¿sí? Entonces lo que va a decir es que la lengua crea sus propios signos. Cada sistema de signos, ¿sí? Cada lengua crea sus propios signos, crea su propio repertorio, ¿sí? Por eso los valores de lengua a lengua no son los mismos. El valor de la palabra carnero y el valor de la palabra sheep no es el mismo, ¿sí? Insisto, porque en inglés existe otro signo para designar la comida, que es mutton, mientras que en español no existe. Entonces, carnero remite tanto al animal como a la comida y sheep solo a la comida, ¿sí? Y esto es lo que pasa, esto es lo que pasa en el ejemplo, ¿sí? En 1C, ¿sí? En 1C tenemos, por ejemplo, la palabra glass, ¿sí? La palabra glass del galés remite tanto, ¿sí? al verde como al gris como al azul. Así como la palabra carnero remitía tanto a el animal y a la comida, ¿sí? Ahora, nosotros no tenemos en nuestra lengua española, no tenemos en nuestra lengua española una palabra que tenga el mismo valor que la palabra glass, ¿sí? No tenemos una palabra que tenga ese mismo valor de detonar tanto al verde como al gris como al azul al mismo tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Esto es porque cada lengua crea su propio sistema de signos. No hay ideas, dice Saussure, no hay ideas dadas de antemano, ¿sí? No tenemos ideas o conceptos dados de antemano que hagan a la lengua, sino que cada sistema de signos crea su propio repertorio. Por eso los valores entre los signos de las lenguas no son análogos, ¿sí? Entonces, esta pregunta, 1C, ustedes la pueden responder tanto desde la arbitrariedad, ¿sí? Como desde esta cita, que es el hecho de que no hay ideas o conceptos dados de antemano, sino que cada sistema de signos crea su propio repertorio, ¿sí? Por eso tenemos en galés un signo que expresa tanto al verde, al azul, y el otro color se me pasó, ¿cuál era? Y al gris, quise decir, mientras que en español falta esa palabra. ¿Por qué? Porque cada sistema de signos crea su propio repertorio. No hay ideas dadas de antemano o conceptos dados de antemano, ¿sí? A eso remite el 1C. A eso o a la arbitrariedad. Quizá la arbitrariedad es más fácil, digamos. Quizá la respuesta a la arbitrariedad es más sencilla de explicar que esta. Quiero ver las preguntas. Las relaciones asociativas, las relaciones sintamáticas asociativas es otro capítulo del curso de lingüística general, que yo en mi página lo expliqué, pero no lo incluí para acoso, no lo incluí para responder estas preguntas porque no es pertinente, digamos, ¿sí? No es pertinente. O no es tan Bien, hay una pertinente. pregunta, preguntan si el valor está ligado al número de significados de un signo, y no es así, o sea, no es con la cantidad de significados, sino con que significan algo diferente en una lengua y en otra. Claro, No es una cuestión de cantidad de que una lengua significa más cosas y en otra menos. claro, no va por ahí, digamos. Es que el hecho del valor remite más que nada a la cuestión cualitativa, digamos, sí, no. Por eso Saussure es bastante claro, esto sí es importante para Saussure hacer un error importante, ¿no? Saussure es bastante claro al inicio, ¿sí? Cuando dice que si bien
el significado es un aspecto del valor, ¿sí? No son lo mismo, ¿sí? El valor no se reduce, esto lo dice él, ¿sí? El valor no se reduce a la relación entre significado y significante, sino que el valor resulta de la solidaridad entre los signos, ¿sí? Por eso, si ustedes van a este texto, el valor lingüístico, en las primeras páginas van a encontrar que aparecen 3 signos, 3 circulitos. ¿Sí? Acuérdense que eso sí, cuando habla de signo, dibuja un círculo, y en el medio lo divide y pone arriba el concepto y abajo la imagen acústica. Bueno, van a encontrar 3 signos puestos al lado, uno al lado del otro. 1, 2 y 3. Bueno, eso remite como justamente el valor del signo nace de esa relación solidaria que se da en la sincronía. Y acá ustedes me preguntan, ¿en qué página? Eso está al comienzo, en las 2 primeras páginas del texto, del capítulo de valor lingüístico, ¿sí? Entonces, ya terminamos con la 1. Entonces, la 1 va por ahí, ¿no? La 1A tiene que ver con la mutabilidad. Si la quieren ampliar, pueden hablar de la arbitrariedad y pueden hablar de la lingüística evolutiva. Después la B, del valor opositivo, diferencial y negativo del signo lingüístico, y la C, de la arbitrariedad. ¿Sí? Y les di una segunda respuesta de la C que puede pasar por ese valor, también por ese valor opositivo, ¿sí? Porque la C también hablamos un poquito del valor opositivo del signo, y el hecho de que no hay ideas dadas de antemano, sino que cada sistema de signos crea su propio repertorio. Por eso no hay analogía de valores entre los signos de cada lengua, ¿sí? Por eso Cordero no tiene el mismo valor que sheep, ¿sí? Como verde no tiene el mismo valor que glass, ¿sí? Pero no se reduce simplemente al hecho de que uno exprese más o menos significados, ¿sí? Si bien tiene que ver el valor con el significado, eso sí lo dice, no es el único aspecto, sino que el valor remite más al hecho de que este nace a partir de esa relación solidaria en la sincronía, ¿sí? Si en algún momento en la lengua galesa aparece un significante que nomina al verde, y bueno, a lo mejor Glass deja de nominar al verde y se queda solamente con el gris y con el azul, ¿sí? Lu, ¿vos querés acotar algo? ¿Te parece bien? No, muy completo, muy completo. Solamente eso que iba leyendo las preguntas y bueno, eso de la aclaración de la cantidad, digamos. Aclarar eso. Perfecto. Y después otra cosa que no me acuerdo quién lo dijo, Ajá. pero el significado no es el sistema. El sistema es la lengua. ¿Sí? Sí, El sí. significado y el significante son el signo lingüístico. Después eso forma el sistema que es la lengua. Esa también es una aclaración por ahí importante. Acá me están preguntando por qué forma y no sustancia. Bueno, lo que va a decir Saussure es que lo que va a decir él es que la combinación entre conceptos, ¿sí? E imágenes acústicas producen una forma, ¿sí? Producen una forma, ¿sí? No una sustancia. ¿A qué remite la sustancia? La sustancia remite a elementos dados de antemano, o sea, que son elementos que son inherentes a las cosas, fenómenos que son naturales, que valen por sí mismos. Eso es una sustancia, ¿sí? Bueno, la lengua no es eso, no es una sustancia, sino que es una forma. Es la forma que resulta de la combinación entre 2 elementos, el pensamiento y el sonido, ¿sí? Elementos que por sí mismos no dan lugar a nada, ¿sí? Por eso esto sí lo trabaja al comienzo del valor lingüístico, ¿sí? Y lo que dice es que el pensamiento es una masa amorfa, una masa indistinta, ¿sí? Lo mismo el sonido, ¿sí? Lo que produce que eso sea algo es su unión, ¿sí? Y esa unión produce una forma, ¿sí? Por eso dice que no hay sustancias, no hay cosas dadas, la sustancia es algo dado de antemano, ¿sí? Lo que nosotros tenemos en realidad con la lengua es el resultado de algo, ¿sí? Justamente de esta unión entre significado y significante, entre el concepto de imagen acústica, entre ideas y sonidos, ¿sí? Entonces la lengua es forma que resulta de esa combinación, que por sí mismo, elementos que por sí mismos no son nada, ¿sí? Que solo quieren ese valor cuando se unen, ¿sí? Por eso él es un ejemplo que es bastante claro, que ustedes pueden pensar, si quieren, al signo como una hoja de papel, ¿sí? Tenés el pensamiento, que es el anverso,
y el sonido que es el reverso. Yo no puedo cortar el anverso sin cortar el reverso, ¿sí? No puedo aislar al pensamiento del sonido, porque por sí mismo no son nada. Por sí mismo el pensamiento es una masa amorfa, ¿sí? Entonces, eso se refiere con que no son, la lengua no es sustancia, la lengua es forma, ¿sí? Acá había citado algo en conjunto. Lo de arbitrariedad está en un pasaje, está en un pasaje del capítulo, se llamaba la naturaleza del signo lingüístico, donde habla de la arbitrariedad y de la linealidad, ¿sí? Esa arbitrariedad es importante, ¿sí? Y después tenemos el ejercicio 2. Hola, Juani, acá está, Anabel, acá está, que pusiste que el signo es un sistema de valores puros. Ahí va mi aclaración. El sistema de valores puros es la lengua. El signo es lo que conforma ese sistema, ¿sí? Y respecto a tu pregunta, que dice que sí, que son, claro, son solidarios y se oponen, por lo que explicó Juani también antes, de que dentro del sistema tienen relación solamente con los elementos del sistema. Esto de que son opositivos, negativos y diferenciales. Justamente porque se oponen a otros elementos del sistema por no ser, porque no son lo que otros son, ¿sí? Excelente. Excelente, perfecto. Bueno, entonces, eso respecto de la consigna 1, ¿sí? Después, si ustedes tienen alguna duda, algo, me pueden mandar, me pueden preguntar, no hay problema. Y yo, bueno, les digo, mira que puedo, les voy respondiendo, ¿sí? Y les insisto, yo esta pregunta ya la contesté la 1, la contesté de forma mucho más acotada de lo que hicimos acá, pero completa, acotada pero completa, en la página, ¿sí? Así que pueden de última verlo ahí. Lo de forma, la página era... La 181, sí, está bien al principio. es al comienzo, no, o sea que no noté, justamente no noté esa página, pero sí, me acuerdo que debe ser la segunda página del valor lingüístico, la segunda o la tercera, digamos, El libro del valor lingüístico y no el cuadernillo es la 137. de una. Pero está justo ahí apenas comienza, creo que Apenas, sí, bien al comienzo, sí, bien al comienzo. ¿Sí? Después que ahí tenemos sí, la importancia de esto de que no se puede separar la masa amorfa de pensamiento y la de sonido. También está 2 renglones antes de la desustancialización del objeto. esa página haciendo mención al hecho de que la lengua no es sustancia, sino forma, ¿sí? Es forma, no sustancia, ¿sí? Después tenemos la 2, dice, explique los límites que se nos presentarían desde el punto de vista sociriano para interpretar el siguiente diálogo humorístico de Tute, ¿sí? Entonces, ahí lo que aparece es un padre que está sentado viendo tele, está como en un sillón, ¿sí? Y dice, así que en la industria del metal, ¿sí? Y la hija atrás con el novio dice, sí, pago, bueno, no sabemos si el amigo o novio, ¿sí? Entonces dice, ¿cuáles son los límites que se plantean a partir de la teoría sociriana, digamos, ¿sí? Bueno, si queremos ir a lo sencillo, ¿sí? Como para no enredarnos, la arbitrariedad entra en juego, ¿sí? Entra en juego la arbitrariedad, ¿sí? Acuérdense que la arbitrariedad tiene que ver con el hecho de que el lazo entre significado y significante no es natural, ¿sí? Sino que es inmotivado, ¿sí? Nosotros tenemos un significante que es metal, ¿sí? Tenemos un significante que es metal. Y ese significante puede remitir, ¿sí? Ese significante puede remitir tanto a la metalúrgica como al género musical, ¿sí? Si no hubiera arbitrariedad, si hubiera una conexión natural entre significado y significante, ¿sí? Tendríamos un único significante para cada significado, ¿sí? Pero como hay arbitrariedad, puede haber una multiplicidad de significados. El significante metal puede tener un significado que remite a la metalúrgica, donde se trabajan los metales, o puede remitir también el metal al género musical del metal. Entonces, esa arbitrariedad, como la viñeta está sacada de contexto, merced a la arbitrariedad, nosotros no sabemos, no terminamos de entender
¿A qué se refiere? Si se refiere a la industria del metal como la metalúrgica o a la música, ¿sí? Si no fuera arbitrario, si hubiera una relación natural, ya nos vendría la cabeza de forma instantánea a qué se refiere concretamente, ¿sí? Entonces, pero como es arbitraria, quiero decir, no terminamos de captarlo. Eso pueden decirlo. Te hago una consulta, Sí. pero no todos los signos son arbitrarios. Entonces puede ser que el A, B, C, el 2 también sea arbitrario. ¿Cómo, perdón? ¿No es que todos los signos son arbitrarios? Sí, sí. O sea, lo En que es ese caso arbitrario, puede ser el A, el B, el C, el 2. O sea, todos remiten a la arbitrariedad. o sea, a ver, lo que es arbitrario en realidad es la unión, ¿sí? La asociación que hay entre significados y significantes, ¿sí? Entre conceptos de imagen acústica. Como esa relación no es natural, ¿sí? Si fuera natural, ¿sí? Si la relación fuera natural, cada significado tendría su significante y estaría todo bien acomodadito, digamos, ¿sí? Habría 1.000.000 de palabras, por ejemplo. Eh, la arbitrariedad, o sea, la arbitrariedad atraviesa de alguna manera, atraviesa casi todas las respuestas, solo que lo que yo estoy intentando hacer es, o sea, evitar repeticiones, porque para no poner en toda arbitrariedad, digamos, pero de alguna manera la arbitrariedad siempre va a estar por ahí molestando, por así decirlo, ¿sí? Pero, Claro, lo que pasa en el signo es que tiene dos grandes características, que es la arbitrariedad y la linealidad. sí, Y de esas dos características se desprenden otras más, como la mutabilidad y la inmutabilidad y demás que ya estuvimos hablando. Entonces, si bien todas las podrías responder con que el signo es arbitrario, porque así lisa y llanamente es la respuesta que a todos primero se nos ocurre, la idea es profundizar en cuáles otros cambios se dan o qué otras relaciones se dan a partir de esa arbitrariedad del signo. Ahí está, creo yo, el foco del trabajo. Es decir, bueno, sí, el signo es arbitrario, pero ¿qué es lo que genera la arbitrariedad para que se dé esto? claro. O sea, a ver, para evitar confusiones, ¿sí? Para evitar confusiones, recuerden que la 1A tiene que ver con la mutabilidad, más allá de que sí, que la arbitrariedad está en juego, ¿sí? La 1B tiene que ver con el valor lingüístico, diferenciar lo positivo y negativo, ¿sí? La C, dijimos que, bueno, puede tener que ver con la arbitrariedad, de hecho está bien que lo mencionemos porque evitamos repeticiones, ¿sí? O sea, le atribuimos a cada consigna una respuesta, ¿sí? Pero también puede tener que ver la C con esto de que no hay ideas de antemano y que cada sistema de signos crea su propio repertorio. Eso con la 1. Después, la 2, lo que yo le decía es que se puede contestar, si bien yo pienso que el foco de la cátedra en la 2 no es la arbitrariedad, ahora vamos a ver por dónde lo agarra también la cátedra, ¿sí? A mí me parece que la arbitrariedad no es el foco que hace la cátedra con la 2. Pero a ver, es evidente que tiene que ver. ¿Por qué? Porque a mí lo primero que me pasó cuando yo vi esta viñeta, ¿sí? Cuando yo vi esta viñeta, a ver, la viñeta está sacada de contexto, ¿sí? Si yo tuviera todo el chiste entero, lo podría captar, pero dice, lo que limita, dice, una de las limitaciones, ¿sí? Una de las limitaciones para entender esta viñeta tiene que ver con la arbitrariedad, en principio. ¿Por qué? Porque si hubiera una relación natural entre significante y significado, cuando leemos el significante metal, sabríamos que se remite a tal cosa, pero no sabemos bien a qué remite, porque justamente hay una arbitrariedad, ¿sí? Hay también una susceptibilidad de una multiplicidad de significados, ¿sí? En este caso, metal en tanto puede remitir a la música o al género musical, ¿sí? Eso se puede responder, yo pienso que es correcto, pero lo que podrían ustedes quizá hacer hincapié, porque me parece que la cátedra, ¿sí? Me parece que la cátedra va por ahí, ¿sí? Me parece que la cátedra va por ahí, es al hecho de que Saussure se dedica a la lengua, digamos, ¿sí? Él toma como objeto de estudio, a la lengua, ¿sí? Y no al habla, ¿sí? O no al habla como ese lugar donde la lengua de alguna manera se manifiesta, ¿sí? Esa es otra limitación que ustedes pueden encontrar, ¿sí? Que Saussure no estudia el habla, él estudia la lengua, ¿sí? Los argumentos que él usa, ¿sí? Los argumentos que él usa para explicar por qué estudia a la lengua y no al habla o no al lenguaje, lo van a encontrar en el texto El objeto de la lingüística, ¿sí? Que si mal no recuerdo es el primer texto que se trabaja de Saussure en el cuadernillo, ¿sí? Hay la diferencia de la lengua y el habla, dice que la lengua es social, mientras que el habla es individual, ¿sí? Que la lengua es algo que el sujeto recibe de forma pasiva, ¿sí? Según la sociedad de la cual forma parte, ¿sí?
y que la lengua no supone, la lengua, quiero decir, no supone, como el habla, una premeditación, ¿sí? Entonces, en ese sentido dice que el habla es individual, ¿sí? Es un acto individual, va a decir, de voluntad e inteligencia, donde el sujeto elige activamente tanto las combinaciones que va a utilizar para expresar su pensamiento como los mecanismos para hacer eso. Entonces, a partir del habla, el padre de la chica de la viñeta elige asociar el significante metal con la metalúrgica, mientras que la chica lo asocia con el género musical, ¿sí? Entonces, otra limitación se encuentra en el hecho de que Saussure no estudia el contexto, digamos, ¿sí? Es donde se despliega la lengua, ¿sí? Por eso, digamos, de alguna manera nos quedamos afuera del chiste. Y también podría remitirse, pero esto sí sería quizá irse un poco, ¿por qué? Porque la consigna dice que nos remitamos a Saussure, pero bueno, Van Benisse lo que le va a criticar a Saussure es que él pierda de vista el hecho de que el signo remita a una realidad concreta, ¿sí? Entonces, ese fenómeno, y que él no estudie el habla, que él no estudie el contexto donde se lleva adelante la lengua, que él no lo tenga en cuenta, nos limita también a la hora de querer entender este chiste, porque nos quedamos afuera de él, ¿sí? Entonces, esos dos conceptos, quiero decir, esto, junto con la arbitrariedad del signo, pueden servir para explicar la 2, ¿sí? Usted puede elegir en cuál quedarse. A mí me parece que, insisto, me parece que la cátedra se va más por el hecho de que Saussure, por lo que estuve viendo, digo, en las clases, ¿no? Porque yo a veces entro medio así incógnito para ver un poquito también, porque este es un trabajo que también me generó dificultades. Y estuve viendo, y ellos, la cátedra decía eso, ¿no? Que lo nodal está en el hecho de que Saussure no tiene en cuenta el contexto, el habla, ¿sí? Y también, bueno, en esta crítica que le hace Van Benisse cuando dice que pierde de vista la realidad a la que remite el signo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí usted puede elegir si hablan de la arbitrariedad, ¿sí? O si hablan de este fenómeno en tanto Saussure no tiene en cuenta al habla, ¿sí? ¿Quiero ver las preguntas? ¿Sí? Entonces, bueno, eso respecto de la 1 y de la 2, ¿sí? Que queda grabado, lo pueden volver a escuchar, yo lo resolví en video, más resumido. Si tienen alguna duda después de escuchar esto, o algo porque puede pasar, yo entiendo que son conceptos medio difíciles, especialmente los últimos. Si hay algo que se quedó fuera, me pueden mandar y yo, como les dije ya varias veces, les voy a intentar responder lo antes posible, ¿sí? Así no quedan dudas. Pero, digamos, la idea fue, con esta explicación, que ustedes puedan ir a la fuente, ¿sí? Pueden ir a la fuente y que esto les sirva para poder, digamos, abordarlo bien, digamos. Por eso yo le fui dando las páginas, ¿sí? Ahora, Lu lo que va a hacer es trabajar la 3, ¿sí? Así que, bueno, ahora me callo un poco. Te doy la palabra, Lu. Dale, gracias. Bueno, la 3 dice, explica el siguiente enunciado de Hemsel en relación con la propuesta teórica del estructuralismo. Dice, entendemos por lingüística estructural un conjunto de investigaciones que descansan sobre la hipótesis de que es científicamente legítimo describir el lenguaje como si fuera esencialmente una entidad autónoma de dependencias internas, o, en una palabra, una estructura. Bien, primero para aclarar, el texto de Hemsel es un texto complementario, si quieren lo pueden leer como para aclarar más algunas cuestiones, y si no, esa cita está en estructura lingüística en el texto de Benveniste, que en el cuadernillo está en la página 148, ahí comienza el texto, ¿sí? Bien, respecto a la 3 es muy conciso, lo que podemos decir, no es muy largo, y más con la introducción de las otras dos consignas. Pero bueno, al respecto lo que podemos decir en primer lugar es, como decía Nico, creo hoy más temprano, de que Saussure no usa la palabra estructura, pero inaugura, si se quiere, lo que es la lingüística estructural, con esta noción de sistema. Entonces, en base a eso decimos que la lengua es un sistema de signos arbitrarios que no conoce más que su orden propio. O sea, entonces, la lengua siempre se rige por el sistema, ¿sí? Entonces, en relación a la frase, a la cita, donde nos dicen que la lingüística estructural es un conjunto de investigaciones sustentadas por la hipótesis de que es una entidad autónoma de dependencias internas, ¿sí? Esto es importante.
una entidad autónoma de dependencias internas, que en contraposición es lo que dice Saussure básicamente con el sistema. Tiene todo relación dentro del sistema, por eso dependencias internas. Entonces, los elementos se definen por oposición, y ahí entra también la noción de valor, con las diferencias negativas, esto de negativo y opositivo del sistema, pero siempre considerando el signo en su totalidad. Y ahí es donde la combinación de la masa amorfa de pensamiento y sonido se produce la forma. Pero básicamente lo que quiere decir es eso, de que siempre hay que tenerlo en cuenta dentro del sistema, de que fuera del sistema no tienen significado, por decirlo de alguna forma más burda si se quiere, y de que hay que tener en cuenta la totalidad para después estudiar las partes. Por eso mismo después más adelante está el texto de los niveles del análisis lingüístico, donde siempre se estudia la totalidad y se los va a ir desglosando en los niveles inferiores. No sé, acá me dicen si puedo repetir, Cata, no sé qué es. Luz. Sí. Yo en el trabajo puse que los niveles eran los constituyentes discretos de la lengua. ¿Eso está bien? Claro, los niveles van constituyendo la lengua, pero siempre en relación entre ellos mismos, digamos. O sea, los niveles, el nivel inferior siempre se relaciona con el nivel superior, depende de si puede constituir un elemento del nivel superior o no, pues también están los límites del estudio de los niveles. No sé hasta dónde dieron ustedes, no sé qué textos dieron en realidad, por eso tampoco me quiero explayar mucho, pero tenemos el nivel merismático como el inferior, que es el inferior porque los merismas no se pueden dividir en subniveles. Entonces ese sería el límite inferior. Acá me dice que no lo dieron. Bien, entonces no me voy a meter, bueno, si alguien tiene una duda respecto a los niveles, me puede escribir por privado y se lo explico por privado a cada uno, pero bueno, algunos dicen que lo dieron,